La rendición de cuentas que se aprobó en el Senado días atrás incluye un artículo que puede significar un antes y un después para el correo uruguayo. La nueva norma establece que los organismos públicos deban distribuir 1/3 de su carga postal a través de la empresa estatal de correo, que es deficitaria y ocupa el 4º puesto en el ranking de distribuidores de paquetería en el mercado local. Es una muestra típica quizás de estos días de consenso en el sistema político. La propuesta de este artículo surgió del directorio del Correo, integrado por representantes de Cabildo Abierto, del Partido Nacional y del Frente Amplio. Y la Asociación de Funcionarios Postales lo apoyó con entusiasmo y hasta se movilizó para lograr su aprobación. La señal política es enorme, dijo por ejemplo a la diaria Juan González, presidente de ese sindicato. Y continuó, a principios de este año a nosotros nos dijeron claramente en un par de reuniones que mantuvimos con el gobierno que se manejaba como opción achicar el correo, darle otra forma jurídica, asociarlo con privados. Eso va en el sentido contrario. Para nosotros, haber metido esto entonces es tremenda victoria, agregó el dirigente sindical. Bueno, pero no es la única novedad que tiene para mostrar el correo. Vamos a conocer más de por qué propusieron esta modificación legal y sobre todo cómo es hoy por hoy el negocio del correo uruguayo, qué futuro tiene la empresa en tiempos de correo electrónico. Para eso nos acompaña aquí el presidente del correo uruguayo, el coronel retirado Rafael Navarrine. Bienvenido, Navarrine, ¿cómo le va? Un gusto. Muy buenos días, un gusto para mí estar acá y gracias por la invitación. Bueno, le propongo empezar haciendo una descripción media genérica de qué se entiende, qué es hoy por hoy el correo uruguayo, ¿no? ¿Qué tipo de actividades hace hoy por hoy? ¿Cuántos carteros incluye? ¿Cuánto de logística, no? Bueno, el correo uruguayo es una empresa del Estado que tiene muchas capacidades, que lamentablemente esas capacidades no están aún bien utilizadas por el propio Estado inclusive, y que tenemos como misión asegurar las comunicaciones entre los uruguayos, porque entre otras cosas así lo dispone la UPU, la Unión Postal Universal, a la cual nuestro país está adherido, y bueno, ese mandato nos obliga a mantener presencia en todo el territorio nacional. Como integrantes de la Unión Postal Universal, el gobierno ha mandatado para que el correo uruguayo sea la empresa que cumpla esa función de estar presente y bueno, y es en ese sentido que el correo uruguayo debe asegurar las comunicaciones a lo largo y ancho del país, estando en todos los pueblos, en todas las localidades con más de 350 personas. Todas las localidades con más de 350 personas tienen que tener una unidad del correo. Una unidad del correo y bueno, y allí estamos nosotros. Por eso es una de las diferencias que tenemos con las empresas privadas. Las empresas privadas están donde el negocio le sirve como debe ser. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa obligación y por eso también allí radica un poco en nuestro abultado subsidio que tenemos por parte del Estado, ¿verdad? Uh-huh. Ya hablaremos ahora de eso, del déficit, que también es un aspecto casi propio y crónico del correo estatal a veces, ¿no? Pero quería preguntarle, a ver, decíamos, hoy por hoy el negocio tiene distintas capacidades. ¿Cartas se siguen enviando? Bueno, nuestro principal negocio hoy es la correspondencia que le llamamos nosotros, y en ese ítem lo que menos hay hoy en día es la carta tradicional, aquella que recibíamos o mandábamos cuando mi generación era más chica. Cuando hablamos de carta, hoy hablamos de facturas públicas, uh-huh, de los entes del Estado, estados de cuentas bancarios, a eso me refiero, ¿verdad? Y bueno, y ese negocio, que es nuestro principal punto de apoyo, va mutando, porque la tecnología sí lo va imponiendo, ¿verdad? Hoy en día se va a la factura electrónica. Hay muchos organismos públicos que de hecho están promoviendo eso, ¿no? Que no nos lleguen más el estado de cuenta, por ejemplo, la factura como tal, sino recibirla por mail. Exacto, y eso nosotros lo entendemos y lo aceptamos como lógico dentro de un panorama tecnológico cada vez más imperioso, ¿verdad? Ahora sí nosotros necesitamos
reconvertirnos y ocupar otros lugares que están disponibles en el mercado y que nosotros tenemos muchas capacidades para hacerlo, ¿verdad? Y ahí me refiero específicamente a mutar a la parte de paquetería, logística. ¿Verdad? Bueno, de eso le quería preguntar, ahí está, ¿cuáles los principales cambios que ha experimentado el sector? Porque tenemos eso, por un lado, la reducción del envío de cartas, la digitalización de un montón de documentos, y en contrapartida, por otro lado, se abrió como, el comercio electrónico tuvo un desarrollo muy importante, por lo menos desde la pandemia, ¿no? Exactamente. Que eso implica... Bueno, facilitarle a veces a la persona un montón de cosas, pero entre otras después, en el tramo final, que yo reciba un paquete en casa, ¿no? Exactamente. La carta tradicional, la correspondencia, va mermando cada vez más de la mano de la tecnología, pero también de la mano de esa misma tecnología va creciendo, por ejemplo, de la mano del comercio electrónico, todo lo que es el envío de paquetes, ¿verdad? Como a modo de ejemplo, por ejemplo, en nuestro país se ha reducido en los últimos años, en los últimos 5 años, por ejemplo, todo lo que es correspondencia, casi en un 36%, ¿verdad? Uh-huh. Pero la logística de paquetería en los últimos 2 años ha crecido un 56%, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros no hemos acompañado, lamentablemente, ese crecimiento en la parte logística, ¿verdad? En la parte de cartas nosotros hemos bajado un 5% y en logística hemos crecido únicamente en el último año un 8%. Bueno, nosotros entendemos que debemos mejorar mucho esa capacidad porque aparte tenemos todas las posibilidades de hacerlo, ¿no? ¿Y cómo se distribuye esa torta del negocio del correo? ¿Cuánto significa la distribución de correspondencia convencional, las cartas y facturas, y cuánto la paquetería y lo que tiene que ver más con la logística, lo que se llama ya? Bueno, ahí tenemos otro tema, ¿verdad? Y por eso que está vinculado con ese artículo de rendición de cuentas. Nosotros en la parte de correspondencia tenemos el 43% del mercado nacional, ¿verdad? Pero increíblemente el propio Estado es nuestra principal competencia, ¿verdad? A ver. Y cuando hablo del propio Estado, hablo de que entre UTE, OCE y Antel reparten un 28%. Entonces, bueno, nosotros entendemos que el correo es el órgano oficial que dispone el Estado para el reparto de cartas. Las propias empresas públicas tienen su sistema de repartición de factura. Tienen su propio reparto. ¿No? Entonces, bueno, nosotros entendemos que hasta que exista una factura en papel que se reparta, ese órgano que reparte tiene que ser el correo. Bien. Y algo similar pasa con la parte logística. Porque hay muchos medios del Estado, de diversos niveles, que teniendo al correo para realizar esas tareas, lo realizan por otros medios privados. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, como correo, ponemos combustible en ANCAP, utilizamos los servicios del Banco de Seguro, tenemos la obligación de trabajar con el Banco República. Entonces, entendemos que es coherente que los otros organismos públicos, teniendo una empresa como el correo, con todas las posibilidades y capacidades, también utilicen los servicios del correo. Sí, ahí quiero preguntarle después eso sobre la justificación de ese aspecto, que hay quien puede preguntarse, ¿y hoy no lo hacen? Entonces, así como ustedes tienen obligación de contratar ciertos servicios públicos, los otros organismos no lo tenían hasta por lo menos hasta la rendición de cuentas, ¿no? Muchos no lo hacen. Pero también hay una justificación para que no lo hagan. ¿El precio? ¿Verdad? No es el precio. ¿No? Lamentablemente nosotros estamos muy bien de precio, ¿verdad? Competimos muy bien con cualquier empresa privada, pero sí hemos tenido, fundamentalmente en el pasado, muchas dificultades para cumplir con un buen servicio. Y eso es lo que la gente hoy en día reclama. La palabra calidad de servicio. La calidad de servicio entendemos que es vital en una empresa como el correo. Porque se hicieron la mala imagen de que pasaban una vez y bueno, y si la gente no estaba, chau, no se pasaba más, o que se demoraba más en la entrega. ¿Cuál es el problema? Ese es uno de ellos, y otro de ellos es el que está vinculado con las medidas sindicales, ¿no? Por ejemplo, nosotros lamentablemente creo que ha servido como una experiencia positiva para aprender sobre el error. Nos pasó, por ejemplo, con el Ministerio de Ganadería y Agricultura. El correo desarrolló un programa específico para el reparto de las caravanas, de las caravanas vinculadas con la trazabilidad. Era un programa muy bueno que se realizó a medida, el desarrollo lo hizo todo el correo. Se recibía el pedido por parte del usuario, se hacía
se hacía el paquete y se enviaba por el propio correo. Era fantástico el sistema y andaba muy bien. Bueno, cuando nosotros llegamos al correo, el correo lo había perdido por tema de medidas sindicales. Entonces, bueno, creo que ese es un ejemplo muy claro de por qué a veces las empresas públicas tienen un cierto resentimiento para con nosotros, ¿verdad? Entendible. Pero bueno, nosotros lo que estamos pidiendo ahora es una nueva oportunidad, ¿verdad? El sindicato, el funcionario postal ha reconocido que se ha equivocado en eso, el sindicato también, y bueno, estamos todos contentos de que la situación del correo es complicada y que entre todos tenemos que salir adelante. Bueno, queremos la revancha, queremos que se nos asigne trabajo, como le pedimos al señor presidente. ¿Cómo es la relación hoy en día con el sindicato, del directorio con el sindicato? La relación yo la califico como muy buena, ¿verdad? En el sentido que... Acá tuvieron, ahora hablaremos, en este punto estaban de acuerdo y todos trabajaron para que se lograra este cambio en la rendición de cuentas. Yo creo que es una relación muy buena, de mucho diálogo. Nosotros estamos en permanente contacto con ellos, lo que no significa que estemos de acuerdo, ¿no? O sea, son cosas bien distintas. Lamentablemente estamos muy pocas cosas de acuerdo. Prácticamente que en un 2% estamos de acuerdo, ¿verdad? Este caso, por ejemplo, es uno de ellos, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces... Pero usted dice, pero está el compromiso de parte del sindicato de que si se encara una nueva etapa del correo, hay un compromiso de garantizar una calidad de servicio. ¿Se ha entendido eso? Se ha entendido y yo sé que hay un compromiso, si bien no está escrito y firmado, cosa que hemos tenido que hacer para cumplir con determinados servicios, hay un compromiso, se ha entendido que verdaderamente el correo está en una posición que no tiene que estar. Entonces, bueno, hay un compromiso de salir adelante mediante una palabra que para nosotros es clave, que es la del servicio, ¿verdad? Hoy en día la gente lo que necesita es inmediatez. No está mirando tanto si cuesta 5 pesos más o 5 pesos menos un servicio. Necesita que, compra por comercio electrónico y que llegue el producto en tiempo y forma. Eso es lo que la gente busca, ¿verdad? Dentro de la caracterización del negocio, me faltaron dos aspectos. Uno, no dijimos cómo se distribuye lo que tiene que ver entre correspondencia y logística. ¿Cuánto significa en el total del negocio del correo cada una de las partes? La parte de logística, la parte de correspondencia, casi que un 80%. 80%. Sí. El resto, ese 20%, es logística. Es logística y es lo que quieren ir... Y eso es lo que nosotros necesitamos sí o sí revertir. Revertir esa ecuación. Sí, y después, teniendo en cuenta que la correspondencia en el mediano plazo desaparece. Desaparece totalmente. ¿Cuántas personas ocupa el correo uruguayo? Hoy el correo ocupa funcionarios públicos, son 1.668. 1.668. Sí. Y después, no todos son carteros. No. En carteros tenemos 720 y algo, ¿no? La gran mayoría sí son carteros. Por grupos ocupacionales hay 720 y pico de carteros. Después hay 300 y algo de ventanilleros, que son las personas que atienden las sucursales. Después personal operativo y después personal administrativo. Y también tenemos una sesión de tráfico que ocupa a 72, 73 choferes. Bien. Lo último, ahora sí, dentro de la caracterización, hablamos del déficit, ¿no? Ya hablaremos del cambio en la rendición de cuenta, pero del déficit actual del correo uruguayo. Es deficitario, recibe asistencia financiera de rentas generales por unos 30 millones de dólares aproximadamente por año, ¿no? Sí, es afirmativo. ¿Esto se ha mantenido, ha empeorado? ¿Cuál es la situación? Cuando nosotros llegamos al correo, la asistencia financiera del Estado venía increciendo año a año. Nosotros lo que hemos logrado es mantenerla. O sea, nos hemos venido manejando con lo que hemos acordado con OPP y bueno, no hemos incrementado esos gastos, ¿verdad? Mediante una política bastante restrictiva en cantidad de cosas y fundamentalmente en lo que respecta a ingreso de personal que eso es de los rubros más caros que tiene el correo hoy, ¿no? ¿Y eso no conspira con la idea de poder mejorar el servicio y dar un servicio de calidad? ¿Tienen los recursos necesarios como para crecer con esta plantilla? Bueno, si me preguntás a mí te digo que sí, si le preguntás al sindicato te va a decir que no. Es una permanente tiro y afloje que tenemos en eso, ¿verdad? Pero nosotros no estamos negados al ingreso de personal. Lo que sí nosotros necesitamos es hacer una reestructura, que ahora estamos trabajando en eso con el sindicato, de manera de que
sea lógico el ingreso de personal, ¿verdad? Porque si nosotros estamos diciendo que estamos perdiendo cada vez más cartas, que cada vez tenemos menos trabajo, que nuestros carteros fundamentalmente trabajan menos tiempo porque verdaderamente tienen trabajo, bueno, no podemos ingresar personal sin ton ni son, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos hacer una reestructura fundamentalmente de los radios, ahora estamos trabajando en eso. El radio de cartero es la zona de acción donde se desplaza un cartero para repartir. Estamos reestructurando eso para que mediante lo que nosotros llamamos un justo día de trabajo, el cartero tenga una zona un poco más amplia y pueda repartir más, ¿verdad? Pero la intención nuestra, de hecho a nosotros se nos fueron en estos 2 años y medio 216 personas por distintos motivos, ¿verdad? Y nosotros podemos ingresar 1/3, o sea que prácticamente 70 personas ya podíamos haber ingresado. Ingresamos solamente 20. ¿Por qué? Porque ingresamos en los lugares que verdaderamente necesitamos la gente. Necesitamos hacer un empleo racional de los recursos disponibles, ¿verdad? Cuando dice respecto a lo que la cantidad que se fueron, puede haber ahí jubilaciones también y demás, pero mi pregunta es un mercado con mucha competencia, ¿no? También de las empresas privadas. ¿Se están yendo muchos al ámbito privado? No, al ámbito privado no se van. Los que se nos han ido, lamentablemente tenemos un grupo grande por fallecimiento, después tenemos destituciones y muchos que se acogen a los beneficios de la jubilación. Ninguno se va por una organización privada porque... No es competencia que tengan ahí. No, pero aparte en el correo ganan prácticamente que el doble. En el correo en relación a la empresa privada. Exactamente. Entonces... con las características además de mayor estabilidad obviamente en un empleo público. Y nosotros, como te decía, no estamos negados al ingreso. De hecho ahora estamos haciendo, ya terminamos las bases para un nuevo llamado, vamos a hacer un llamado, pero vamos a ingresar gente en los lugares donde nosotros entendemos que necesariamente sí o sí tiene que tenerle mayor capacidad de personal. Y respecto al déficit que yo le decía, ¿es una característica propia de los correos públicos por el hecho de la distribución que tienen incluso en el territorio, de tener el compromiso de llegar a cada punto del país, a esas localidades incluso de 350 habitantes? ¿Es lo común en el mundo que sean subsidiados de alguna forma por rentas generales? Sí, absolutamente. Yo el año pasado estuve en un congreso de UPAE, que es la Unión Postal de las Américas, y allí se manifiesta claramente que todos los correos, en mayor o menor medida, son subsidiados por el Estado y básicamente por eso que tú mencionabas, ¿verdad? Por el cumplimiento del servicio postal universal, esa obligación que tenemos de llegar a prácticamente a todos los rincones del país. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el presidente del Correo, el coronel retirado Rafael Navarrine. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando del Correo Uruguayo, una empresa estatal que tiene un déficit crónico, pero que encuentra ahora un empujón del sistema político. ¿Por qué este empujón? Bueno, porque en la rendición de cuentas se aprobó por unanimidad un artículo que obliga a que 30% de la carga postal de organismos públicos tenga que obligatoriamente realizarse a través del correo. De eso estamos conversando con el presidente del Correo Uruguayo, el coronel retirado Rafael Navarrine. Hablábamos en el primer bloque de una caracterización de en qué está el Correo Uruguayo hoy en día, ¿no? De cuál es la situación, qué porción del negocio y del mercado capta, cómo se distribuye a la interna, cuáles son los desafíos que tiene. Tengo un montón de preguntas. Algunas, por ejemplo, viendo algunos que cuentan experiencias que no han tenido con éxito con el correo. Hay varias distintas situaciones. ¿Qué le dice a esos clientes que capaz que tuvieron una mala experiencia? ¿Cómo hace? Les digo que nosotros estamos trabajando denodadamente para que nuestro personal entienda de que la palabra servicio es clave y que nosotros no podemos dar el lujo de perder un solo cliente. Eso es lo que le digo y que estamos trabajando en ese sentido en muchas direcciones, ¿verdad? Por ejemplo, hemos cambiado de locales para ayornarnos un poco a la realidad de hoy. Nosotros, el correo trabaja de 9 a 17 horas. ¿Quién puede ir al correo en ese horario? La gente que trabaja no puede ir. Entonces, bueno, en ese sentido, por ejemplo, ahora nos fuimos
habilitamos un local en Xi'an, donde allí tenemos horarios extendidos, donde hay un gran volumen de gente. Estamos en las zonas balnearias, en el verano habilitamos mayores horarios, en Tres Cruces tenemos horarios extendidos también, en otras dependencias del correo trabajamos hasta las 18 horas. La intención es llevar a todas las oficinas hasta las 19. Estamos trabajando en diversas direcciones porque entendemos que tenemos que darle soluciones a la gente y estar más cerca de la gente, ¿verdad? Y por eso menciono, y no me aburro de decirlo, que la palabra servicio es la que tenemos que entender y llevar adelante de mejor manera, ¿verdad? ¿Tiene el sobrenombre de predicador postal un poco en el correo? Sí. A ver, ¿a qué se debe eso? Eso se debe a que cuando llegué al correo, el 23 de marzo del 2020, en plena pandemia, lo primero que hice fue convocar a los 2 sindicatos que tenemos. Y bueno, les prometí que en 45 días les iba a poder dar una apreciación de situación vinculada con distintos aspectos del correo, económicos, financieros, comerciales, logísticos, y que le iba a presentar todos los números para que tuvieran claro cuál era la situación real del correo. Y así lo hicimos, y en esa reunión con los sindicatos les dije que tenía claro que ellos les gustaría que todos sus asociados pudieran tener acceso a esa información y que como a ellos se le iba a complicar para llevarlo adelante, yo los iba a ayudar. Y bueno, y salí con mi PowerPoint y mi cañón a hablar con la gente. Recorrí las plantas de madrugada, recorrí distintos zonales donde están los carteros, me fui al interior, y bueno, me pude entrevistar con más de 1000 funcionarios directamente, donde pude intercambiar con ellos, mostrarles los números. ¿Y ahí cómo vio la cosa? ¿Cómo vio la respuesta? Porque estoy pensando también... Y con mucha preocupación. Sí, tienen preocupación en ese sentido, porque también está la idea de, bueno, yo soy empleado público acá, está bien, si no se usa el servicio, igual yo puedo tener el puesto asegurado, ¿no? Eso es relativamente cierto, no es tan así. Si mañana el correo corre otra suerte, el funcionario va a pasar a excedencia con características que no son las mismas que tienes hoy, desde el punto de vista salarial, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva yo encontré mucha receptividad, porque yo lo que también trataba era de concientizar a la gente de la verdadera situación para que cambiara su actitud, ¿verdad? Para que dejara de ser en algunos lugares ese funcionario que no tiene el trato que todos queremos que tenga un empleado público, porque en definitiva nuestro sueldo no pagan los dueños del correo, que son los usuarios, ¿verdad? Entonces, bueno, allí fue que yo salí a hablar con la gente, a realizar esa tarea de concientización, y bueno, y allí fue que un funcionario me dijo que estaba de predicador postal. Estaba de predicador postal porque andaba con el sermón postal. Tengo varios, le decía, de bueno, algún servicio que no les llegó, facturas que no se enteraron que tuvieron problemas porque no fueron notificados. Tengo otra como Leti, por ejemplo, que dice, tengo un cuñado que solo usa el correo, dice que es más seguro, barato y efectivo. Sí. ¿Es más barato en términos en el mercado? Sí, es más barato. ¿Es más competitivo? Sí, tenemos un muy buen servicio en el interior, por ejemplo, del país. Estamos llegando muy bien al interior del país. Y bueno, sí, probablemente exista inconvenientes con alguna correspondencia que nos llegue. Muchas veces nos pasa también de que nos achacan a nosotros responsabilidades que no son nuestras. Por eso mismo que yo te decía que hay otros organismos que reparten su propia factura. Entonces, bueno, a veces nos pasa de que pero el correo no nos trae la factura. Bueno, pero ahí entonces incursionamos, miramos ese radio y bueno, no, pero ahí no estamos repartiendo nosotros. Hay empresas privadas, por ejemplo, repartiendo facturas también. Empresas privadas son organismos del Estado, son funcionarios de UTE, bien. de OCE. Porque pregunto, porque también puede darse, sino de que, bueno, el organismo que tiene el problema diga, eso, nosotros le enviamos la factura, sino eso es problema del correo y que ahí en realidad sea una empresa privada que no tenga que ver con el correo. No me consta que estén repartiendo facturas, ¿verdad? No, sí me consta que los propios funcionarios sí lo hacen. Y bueno, y eso es un poco lo que nosotros pedimos que venga para el correo, ¿verdad? Y que venga la logística, fundamentalmente. María Luisa pregunta, ¿volverán a usar el tren para logística? Estamos haciendo averiguaciones. Tenemos el ferrocarril central, ¿no? Próximamente. Sí, nosotros estamos haciendo aproximaciones con las autoridades porque queremos ver si podemos tener allí un espacio, ¿verdad? Para nosotros, fundamentalmente para llegar a los lugares
más alejados, ¿no? Así que estamos en eso. Tengo otra. Caro pregunta, ¿qué opina de que las vacunas COVID se hayan tenido que distribuir con DAC? Bueno, eso para nosotros fue verdaderamente una gran frustración, porque nosotros teníamos todos los medios para hacerlo, golpeamos todas las puertas en tiempo y forma para que se nos asignara esa tarea, pero bueno, finalmente lo hizo un medio privado. Yo entiendo también, era una situación muy delicada para el Estado, para asignarle al Correo esa tarea, teniendo en cuenta algunos antecedentes del Correo, como hablamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, entendemos que de repente en lugar de ellos hubiésemos hecho lo mismo. Pero bueno, de alguna manera estuvimos trabajando en eso, en la logística inversa. Pero fue un golpe, digamos, o sea, fue una de las formas que, sí. Uno de los aspectos que sirvió como para tomar conciencia de que estaban yo pienso que perdiendo ruedas. Sí, afectó al personal del Correo, porque en definitiva se sienten con la capacidad de hacerlo, la tenemos la capacidad de hacerlo, pero bueno, también creo que tenemos revancha. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con el Instituto Nacional de Estadística, tenemos el censo en el año que viene, el instituto nos otorgó toda la logística al Correo, que para nosotros es un desafío muy importante. ¿Y qué implica? ¿Y qué van a tener que hacer? Y por ejemplo, nosotros ahora estamos depositando en nuestros centros logísticos todos los materiales que ellos necesitan para el censo, y llegado el momento vamos a hacer la entrega en todos los puntos del país de todos los materiales que ellos tienen para entregar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso creo que es un nuevo desafío, y por ahora están muy conformes con el Correo, así que creo que el futuro va a ir cambiando de a poco, y bueno, el Estado va a ir confiando en el Correo, y el funcionario postal va a cumplir como corresponde. Un aspecto que capaz que es novedoso o han tenido también, en el que han tenido revancha, es la distribución de medicamentos en un convenio con ACE, ¿no? Sí, esa fue una experiencia... A partir de la pandemia, ¿no? A partir de la pandemia, acá quiero recalcar que nosotros como directorio lo único que hicimos fue apoyar. Esto fue una iniciativa del personal del Correo, fue una iniciativa de los carteros, fue una iniciativa de mandos medios, que me mandaron a mí una nota específicamente pidiéndome para llevar adelante este proyecto. Nosotros lo recibimos, hicimos un acuerdo con el sindicato, porque está bueno que se sepa también que en el salario del funcionario postal hay una variable que se paga por pieza entregada, ¿verdad? Y el funcionario postal renunció, mientras duró la pandemia, a ese variable, ¿verdad? O sea que lo hizo de forma gratuita el funcionario postal, y verdaderamente fue un éxito total. Nosotros ya hemos repartido más de 100.000 medicamentos en todo el país, con un 98,4% de entrega en las 24 horas. Que es para nosotros es un logro muy bueno. ¿Pero es para algunos usuarios en particular o en algunas localidades más remotas? Es en todo el país, y se hizo para los funcionarios, los usuarios crónicos de ACE. Ese usuario que todos los meses sí o sí recibe un determinado medicamento, bueno, eso nos asignó como modo de prueba hacia nosotros, ¿verdad? Y estamos esperando de que ACE nos dé más trabajo. En una entrevista que tuvimos con Cipriani, en ese sentido, él estaba muy conforme con el Correo, y tenía intención de que se multiplicara y eso llegara a 150.000 usuarios de ACE, ¿verdad? El Correo tiene las capacidades para hacerlo, pero bueno, ahora aparentemente hay un problema a nivel de ACE que no nos entregan a nosotros los medicamentos, y bueno, nosotros no lo entregamos, pero no lo entregamos no por un tema de Correo, esto quiero que quede bien claro, ¿verdad? Ahora esa pelota está en manos de ACE, y bueno, y en la medida de que ACE pueda solucionar ese tema administrativo, porque ellos también tienen que hacer una preparación de ese medicamento que se entrega, ¿verdad? Entonces, bueno, tenían dificultades en ese sentido ellos. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Vamos a hablar, ahora que ya tenemos esta especie de estado de la situación del Correo, un poco en qué
rubros anda, cuáles han sido sus principales desafíos en el último tiempo. Vamos ahora sí a los cambios que se introdujeron en la rendición de cuentas. Decíamos, los organismos públicos contratarán con la Administración Nacional de Correos un 30% del volumen de su servicio postal, la que se hará efectiva anualmente en un 10% a partir de 2023 y hasta completar el 30% en 2025, ¿no? ¿Puede explicar? ¿Esto es un viejo reclamo del sindicato postal? Sí, esta es una vieja aspiración del sindicato y del correo, ¿verdad? Del correo también, sí, los directores de correo siempre lo han tenido. También, por allí, en el gobierno de Tabaré Vázquez se había asignado al correo una partida, pero vinculado fundamentalmente con la facturación. Nosotros, en este sentido, estamos pretendiendo que esto esté más vinculado a la logística, ¿verdad? Todo lo que es paquetería. Ha sido una vieja aspiración, fundamentalmente por eso que hablamos, ¿no? Que tenemos todas las posibilidades para hacerlo. También tenemos que recabar un informe por parte de URSEC, ¿verdad? Un informe que es preceptivo, y porque URSEC tiene que informar en un plazo de 6 meses cuál es el efecto que puede tener esto en los organismos públicos. Usted ¿verdad? dice que ahí entonces el objetivo es centrarse en la paquetería, ese otro aspecto, esa parte del negocio que dijimos se plantean en la que crecer. Y los organismos públicos, más allá de esto que mencionamos, por ejemplo, de los medicamentos, ¿cuántos paquetes trasladan como tal que sea relevante? Bueno, esa información no la tenemos, pero todos mandan paquetes. A mí, por ejemplo, me han pasado cosas increíbles. Me pasó una vez, me llaman de un ministerio y me dicen si le puedo hacer un favor. Entonces le digo que sí, como no, con mucho gusto. Era para mandar paquetes a una empresa privada acá en Montevideo para que la empresa privada la llevara a Paysandú. Entonces le dije a la señora, no, discúlpeme, pero yo si quiere se lo llevo a Paysandú. A mi competencia no se lo puedo llevar. Claro. Entonces, bueno, hay mucha paquetería, se manda, en todos los organismos manda paquete, los bancos, por ejemplo, Banco República, SACAS, hay una infinidad de movimiento en ese sentido, y bueno, y nosotros en la parte de logística del Estado tenemos poco y nada. Tenemos un buen acuerdo con Primaria, por ejemplo. Ahí tenemos hace años que hay un acuerdo con Primaria, donde nosotros también le almacenamos los productos para las escuelas, y en la medida que ellos nos van ordenando dónde entregarlo, nosotros armamos los pedidos y lo entregamos. Y también Primaria está conforme con ese trabajo. Pero bueno, aspiramos tener un poco más, por ejemplo, toda la parte de medicamentos, pero no los medicamentos que entregamos hoy a los usuarios, los medicamentos que van a las reparticiones del interior. Acá también claro. se da un doble sentido. Por ejemplo, el Estado llama a licitación para esa logística de medicamentos, y las empresas privadas se presentan y ganan la licitación. Después nos contratan a nosotros. Entonces, a mí me parece que el Estado debe realizar un mejor empleo de los recursos disponibles, ¿verdad? Una racionalización, porque se da que la empresa eficiencia. Privada gana la licitación, pero a su vez no tiene después de repente la cantidad de puntos o una logística suficiente, una malla suficientemente amplia, y en algunos casos debe recurrir a ustedes. Exactamente, recurre a nosotros y nosotros con mucho gusto lo hacemos, ¿verdad? Pero ahí sí hay una ineficiencia del Estado. Pero claramente. entonces entendemos nosotros que eso tiene que tener un vuelco, ¿verdad? Porque si me dijera, no, se recurre a esa modalidad porque el correo está sobrepasado, pero el correo tiene tiempo ocioso. Entonces, nosotros tenemos capacidades disponibles. Nos está pagando el Estado a nosotros un montón de dinero para que cierre nuestro presupuesto, y por otro lado, otros organismos del Estado contratan con privados para llevar la mercadería. Bueno, creo que es un justo y racional pedido, ¿no? Otro ejemplo, lo mencionábamos fuera de la pausa, fuera del aire, en la pausa. Antel, que está haciendo el cambio de routers, ¿no? Eso hoy por hoy o lo hace Antel o contrata una empresa privada de cadetería. También podrían tener allí una parte del mercado, digamos. Absolutamente. Y ahí tengo una buena noticia también. Antel hizo un nuevo llamado para eso ahora y nosotros nos presentamos. Y uno de los requisitos de Antel es que se considerara la semana laboral de lunes a sábado. Y todos sabemos que... Para esa entrega. Para esa entrega, porque aparte es una entrega con instalación.
Y todos sabemos que el correo trabaja hasta los viernes, ¿verdad? Pero bueno, nosotros hablamos con el sindicato y hubo una buena predisposición para que de manera voluntaria la gente trabaje los sábados. Entonces nos presentamos y creo que venimos muy bien rankeados y bueno, y ahí tenemos un cambio positivo. El correo va a trabajar los sábados entregando los routers y formando parte de la instalación si esto sigue como viene, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que hay vientos de cambio. Vinculado a este artículo que mencionábamos de la rendición de cuenta y esta exigencia entonces que se le va a establecer a los organismos públicos, se señala en el artículo 530 de la rendición que establece que de todos modos para las empresas públicas que tengan que contratar el correo uruguayo no les puede implicar un aumento del gasto, ¿no? Que sí. no puede encarecérseles el servicio por el hecho de tener que contratar el Estado uruguayo. ¿Tienen que mejorar ahí la eficiencia para poder llegar a esos precios sin dar pérdida? Sí. ¿O cómo es la situación? Nosotros en el tema de precios hoy estamos bien, pero me parece muy correcto eso, porque tampoco está bueno que otros organismos del Estado, por contratar con el Estado, paguen más, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros también vamos a tener que ayornarnos en ese sentido para que sea un ganar-ganar entre organismos del Estado, ¿verdad? Y otra cosa que tampoco se puede dar es que nosotros tengamos de rehenes a los organismos del Estado, ¿verdad? O sea, que... A ver, ¿en qué sentido? Y claro, en el sentido de que, bueno, como nos asignan trabajo para nosotros, mañana supongamos que abusemos de alguna medida sindical y se vean perjudicados los organismos públicos, ¿verdad? Eso tampoco nos puede pasar. Entonces, bueno, en eso es que radica esa concientización que tiene que haber de nuestra parte para poder ser más eficientes, ¿verdad? Entonces, nosotros sí le pedimos trabajo al Estado. Ahora, nosotros también tenemos que reconocer que tenemos que mejorar nuestra performance. Hay quien puede preguntarse también, ¿y por qué establecer esta exigencia y no, en definitiva, bueno, capaz que si hay empresas privadas que están dando un mejor servicio, que abarcan más parte del mercado hoy por hoy, ¿por qué tiene que seguir existiendo un correo uruguayo como tal? Y primero porque ya está, y primero porque también hay exigencias en otros sentidos. Por ejemplo, mira, la ley 17.904 en su artículo 17 obliga a todos los organismos públicos que hagan publicidad en cualquier medio de publicidad, sea radio o televisión, que un 20% lo tienen que hacer con los medios públicos. Entonces creo que eso es una buena señal, ¿no? Por ejemplo, pero no se manejó en algún momento como yo hacía una cita con respecto al dirigente sindical, ¿no? Donde dice, bueno, la situación que recibieron preocupante de parte de las nuevas autoridades, de ustedes como directorio, de la situación en la que estaba el correo, ¿no? Y dicen, bueno, ahí se manejó muchas cosas, entre achicar el correo o incluso hacer una asociación con un privado. ¿Eso podría ser una posibilidad? Sí, también. Nosotros no cerramos ninguna puerta. De hecho, ya lo hemos intentado. Entendemos que nosotros tenemos posibilidades de hacerlo. Hay en el ámbito privado gente que quiere trabajar con el correo, porque por las capacidades que tiene el correo, por la capacidad instalada que tiene. Entonces, sí, nosotros no, ahí es uno de los puntos donde discrepamos tremendamente con el sindicato, pero sí, nosotros estamos convencidos que una alianza con un privado, una alianza comercial con un privado, no significa para nada privatizar. Al contrario, significa sumar esfuerzo con un privado y ayudarnos mutuamente. Entonces, bueno, si hoy yo percibo 10 pesos por un paquete, prefiero percibir 5 y no percibir 0. Entonces, bueno, ¿por qué no asociarme con un privado? Para nosotros no significa privatizar. Entonces, bueno, ya tuvimos lamentablemente una mala experiencia ahora con una red de pago que habíamos hecho un preacuerdo y bueno, y el preacuerdo naufragó porque bueno, empezaron medidas sindicales y ruido hasta que bueno, nos dijeron un día, bueno muchachos, así no jugamos más y se fueron, pero la idea era pasar de 127 ventanillas que tenemos hoy para recepcionar paquetes, pasar a 600. Y eso no se pudo hacer. Y no se pudo hacer, ¿por qué? Porque está ese resquemor de la privatización, que para nada es una privatización, ¿verdad? Para nada, es una alianza comercial donde todos nos vemos beneficiados y bueno, y esa fue una muy buena oportunidad que ya la perdimos. ¿Y ustedes van a seguir insistiendo por eso? Vamos a seguir insistiendo, sí, porque no solo podemos pedirle un salvavidas a los organismos del Estado. Tenemos que pedirnos que nos ayuden porque esa otra situación también la entendemos que no es correcta. Ahora, vamos por el camino de seguir buscando caminos de alianzas comerciales con terceros. Sí, vamos por ese camino.
¿Y eso no le acarreará otro problema con el sindicato nuevamente? ¿O? Y bueno, pero podrá acarrear problemas, pero los tendremos que conversar, como conversamos todas las cosas. Los tenemos que conversar porque acá es bien claro, el futuro del porque correo... puede recordar, a ver, un problema que existió en los últimos años con el sindicato tuvo que ver con la nueva planta, ¿no? Una nueva planta que ahora ya está operativa, tengo entendido. Sí, nosotros cuando llegamos al correo... Estamos hablando de la planta industrial de Pando, ¿no? Que Sí, costó $12 millones, pero estuvo durante muchos años sin utilizarse. Porque no se llegaba a un acuerdo con los trabajadores, Bueno, ¿no? Porque tenían que trasladarse a trabajar allí. Eso tiene que haber sido una enseñanza para todos también, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos demos ese lujo nosotros como funcionario público, tener una planta parada que costó $12 millones, desocupada, y estar pagando alquileres para estar ocupando otros lugares? Solamente en el Estado puede pasar eso. Bueno, nosotros, gracias a Dios, pudimos en noviembre del año 2020 ocuparla la planta, ¿verdad? Al igual que ocupamos la planta de Bracierto, que era una situación similar. Lo único que no era una planta nuestra, una planta alquilada. Pero bueno, necesitamos... ¿Pero cómo se logró? Y acordando, y flexibilizando de los dos lados, y negociando. Hay que negociar, hay que conversar. No se puede imponer todo, pero bueno, hay que negociar. En la negociación es recibir lo menos malo, muchas veces, ¿verdad? Porque ahí lo que argumentaban en aquel momento los trabajadores era que no se había tenido en cuenta el traslado que iban a tener que tener para desplazarse hasta esa planta, ¿no? Es cierto, es cierto. Y usted dice, esos aspectos no se habían conversado. Y es cierto, pero fíjate que... En la previa, ¿no? Cuando cuando se hizo la construcción allá por el año 2013 se inició, ¿no? Exacto, pero bueno, la planta ya la recibimos nosotros. ¿Cómo hacemos con eso? Pero es una gran verdad. El funcionario que trabaja en Pando, le pusimos casi 2 horas y media más de viaje, ¿no? Entonces, bueno, hubo que acordar todo eso, hubo que arreglar, pero sí hay cosas que se han ido acomodando, pero me parece que sí o sí tenemos que madurar y tenemos que entender de que no le podemos salir tan caro a la ciudadanía. Entonces, bueno, tenemos que hacer cosas distintas. Y si esas cosas distintas existe la necesidad de la alianza comercial con un privado para utilizar, por ejemplo, esa planta que está en Pando hoy, que está ociosa mucho tiempo, porque allí, por ejemplo, hay un equipamiento que ya lo van a conocer porque vamos a hacer una conferencia ya para la prensa. Hay equipamiento que procesa 3.000 paquetes por hora, tienen esa capacidad, y nosotros gran parte del día está parada porque no tenemos esa cantidad de paquetes para procesar. Entonces, ¿cómo nos podemos dar el lujo de tener esa planta parada? Tenemos que hacerla trabajar. Entonces, bueno, estamos en ese camino. Rafael Navarrine, presidente del Correo Uruguayo, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento y quedamos atentos también a esas... A eso que se viene, ¿no? Por todos lados, por todas las novedades entonces que nos estuvo comentando a lo largo de toda la entrevista. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a las órdenes siempre. Gracias.